Mis queridos hermanos, en este quinto domingo de Cuaresma, quiero invitarlos para que no nos quedemos en casa. Levantémonos y vayamos al templo a orar. Oremos por el sacerdote que nos va a predicar la Eucaristía, que nos va a presidir. Pidámosle al Señor la gracia de prepararnos muy bien para vivir esa Semana Santa que ya pronto estaremos viviendo. Quiero invitarnos para que tomemos la palabra de Dios hoy desde el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Si nos fijamos en toda la palabra de Dios, ella nos trae una promesa de restauración. Él puede transformar el desierto en un pedernal. Él puede hacer brotar agua de la roca. ¿Cuántas cosas el Señor no podrá hacer entonces en mi vida, en mi corazón, si yo le abro toda mi vida, todo el espacio al Señor? Esa es la pregunta que me hago. Si el Señor puede transformar el llanto en alegría, la roca en un pedernal de agua, ¿cuántas cosas el Señor puede hacer en mi vida si yo se lo permito? Y luego la respuesta del Salmo hoy es: Señor, tú cambias el llanto en alegría. Miren cuánta tristeza, cuánta desolación, cuánta soledad, cuánta angustia, cuántos llantos, cuánta tristeza hay en mi vida, y el Señor puede cambiar esto. A veces nos refugiamos en tantas cosas que no valen la pena, pero el Señor hoy quiere transformar mi vida y tu vida, quiere transformar mi casa y tu casa. Y esta promesa puede ser nuestra si la cogemos con el corazón, con un corazón abierto, un corazón dispuesto. Vayamos al Evangelio. Jesús, el maestro de la palabra, está allí enseñando y lo van a poner a prueba. Le llevan a una mujer sorprendida de adulterio a ver qué va a hacer. Jesús está entre la espada y la pared. Primero, porque la ley de Moisés ordena que si una mujer la encuentran sorprendida de adulterio, la tienen que apedrear. Esa es la ley. Pero luego, ese maestro que ha enseñado el perdón, es imposible que la haga apedrear. Pero el judío tiene que cumplir la ley. Pero el Señor, que es sabio, tiene una manera más inteligente de salir del paso. Mientras ellos le cuentan a Jesús los pecados de la mujer, porque nunca cuentan los de ellos, y además que hay un proceso discriminatorio, porque la mujer no estaba en adulterio sola, tenía que haber un hombre allí. ¿Dónde está ese hombre? Pero claro, hay que juzgar a la más débil, a la mujer. Miren que a mí me duele de alguna manera cuando fustigamos y criticamos ciertos pecados en la sociedad y otros los perdonamos. Los obviamos, los pasamos. No porque unos pecados sean pecado y los otros no, sino que muchas veces con los respetos humanos pasamos. Si es fulanito de tal el que comete ese pecado, pues sí, es pecado, pero no es tan grave. Muchas veces, incluso hasta se tranquiliza la conciencia pagando ciertos diezmos y ciertas ofrendas. Y eso es grave. Jesús, mientras le cuentan los pecados de esta mujer, comienza a escribir en la arena. Y muchos se han preguntado, ¿qué escribía con el dedo? Alguno ha respondido que tal vez son los pecados de la mujer. Es probable que sí, porque lo que es importante no se escribe en la arena. Y allí lo importante no eran los pecados de la mujer, lo importante era la mujer que estaba siendo juzgada. A Dios le interesa la persona. Y aquí quiero que quede algo muy claro. El Señor no rechaza a ninguna persona, a ninguna. Porque hasta por el más criminal, Jesús dio la vida en la cruz. Dios ha dejado a su Hijo en el mundo para que muriera en la cruz por todo ser humano.
para que mirando hacia Cristo obtengamos la salud, obtengamos salvación. Jesús no rechaza a nadie. Las cosas importantes se escriben en la roca para que quede allí grabado. Pero si hoy me acerco al Señor y me confieso de pecados, no sé cuántos pecados, a Dios no le interesa mi pecado. A Dios le interesa que yo haya vuelto, que quiera quedarme, que tenga arrepentimiento y que quiera abrazar el Evangelio. ¿Cuál es tu actitud hoy? No tengas miedo al Señor. El Señor jamás me rechaza, jamás te rechaza. Eres importante para Dios. Dios nunca rechaza al pecador. Alguna vez me preguntaron cuál era mi posición frente a las personas homosexuales. Y yo dije, hay que acogerlas. La iglesia tiene que acogerlas. Porque lo que Dios rechaza es el pecado de la homosexualidad. Porque el Señor rechaza el pecado, cualquier pecado que sea, pero nunca rechaza al ser humano, porque dio la vida por él. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso que ninguna persona se sienta excluida del llamado de Dios a la conversión. Ninguna persona. El ejemplo que di de los homosexuales y la homosexualidad, les digo para que no hayan dudas en lo que acabo de expresar. El Señor llama a todo ser humano a la castidad en su estado de vida. Esto solamente haciendo un paréntesis por el ejemplo que acabo de dar. Jesús le dice a estos hombres, porque eran los hombres los que la acusaban, la mujer no podía ni siquiera acusar. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Bueno, el Señor aquí nos está dando una salida para que critiquemos y para que juzguemos. Si alguno está en este momento sin pecado, si alguno no ha cometido errores, critique, juzgue, señale con toda tranquilidad. Pero si eres un pecador y estás señalando y estás juzgando, eres un hipócrita. Porque tú también cometes pecados. Y dice que se fueron retirando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Pero todos se retiraron. Si hoy dijéramos a los que vamos a misa, a los que escuchamos esta reflexión, si estás sin pecado, tira la primera piedra, no tenemos opción que salir corriendo, irnos. La pregunta de Jesús en el diálogo con esta mujer es: ¿dónde están tus acusadores? ¿Quién te ha condenado? Ella dice: ninguno, Señor. Y Jesús dice: yo tampoco te condeno. Jesús no viene a condenar, Jesús no viene a castigar. Jesús ha venido al mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el Evangelio. No prediquemos otra cosa. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. A cada uno de mis hermanos que me están escuchando, si están en pecados graves, si están distantes de Dios, sepan por la palabra de Dios que Dios no te rechaza, que Dios no viene a buscar tu condena, que Dios no quiere la muerte, sino que quiere que vivas y que vivas feliz con Él y que le abras el corazón a Él. Yo tampoco te condeno. Anda en adelante, no peques más, no te alejes más de Dios, porque Dios te ama. Dile: gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu perdón, por tu acogida. Señor, vacíame de mí, lléname de ti, haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, feliz semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.